estaban rindiendo homenaje póstumo. Pues fue un simple empleado público del Departamento de Servicios Foráneos de los Estados Unidos que había muerto en Trípoli, Italia, y había sido enterrado en suelo italiano. Con el consentimiento del gobierno italiano, desenterraron su cadáver y lo trajeron a los Estados Unidos para enterrarlo en suelo norteamericano. Una banda militar estuvo presente en el aeropuerto tocando melodías marciales mientras soldados de infantería disparaban sus fusiles, 3 rondas de 7 disparos, y la bandera de los Estados Unidos flameaba a media asta. Evidentemente se trataba de una persona importante. Tal vez usted haya oído su nombre, o tal vez nunca lo ha escuchado. Era John Howard Payne. ¿Pero qué es lo que había hecho John Howard Payne? ¿Por qué la gente estaba tan emocionada? ¿Por qué le estaban brindando esos honores póstumos? Por una frase que había escrito. ¿Y cuál fue esa frase? Él sencilla pero elocuentemente escribió: placeres y palacios, aunque a menudo los puedo gozar, con toda humildad digo, no hay lugar como el hogar. Esta frase que él escribió ha tocado los corazones de las personas alrededor del mundo hasta el día de hoy. Por eso, como nación, se decidió homenajear a John Howard Payne por haber escrito: no hay lugar como el hogar. Y hoy quiero hablar acerca del hogar, de la familia, porque la familia es un pedacito del jardín del Edén que aún nos queda. Dios estableció a la primera familia en el jardín del Edén, y es como familia que miramos hacia el futuro, al hogar celestial que el Padre nos prepara para la eternidad. Los antropólogos y sociólogos y sabelotodólogos nos dicen que la familia de alguna manera surgió del pantano y cieno de la evolución, y que a través de graduales procesos evolutivos en la biología y la sociología se formó la familia. ¿Cree usted eso? Yo no lo creo. La familia tuvo su origen en el corazón y la mente de Dios. Fue la primera institución que Dios formó para responder a las más profundas necesidades físicas, sociales, espirituales y fisiológicas de la humanidad. Es vital que entendamos la importancia de la familia, porque los hijos deben nacer en el seno de una familia. Un niño en la familia desarrolla su propio concepto de lo que es el hogar. Un niño sin hogar no tiene ese beneficio. No sabe quién es o qué es. No tiene autoconciencia. Es dentro del hogar que un niño o una niña aprende quién es, qué es lo que puede hacer y qué es lo que se espera de él. El alma de un niño se forma dentro del seno de la familia. Y es dentro de la familia que los hijos desarrollan un sentido de seguridad, de confianza. Es dentro del hogar que los hijos aprenden a ser amados, aprenden que son dignos, aprenden que son valiosos. Un hijo mira el rostro de sus padres y ve en los ojos de su madre eso que intuye es amor. Y se siente apreciado porque su madre le ama, porque su padre le ama. Un niño adquiere el concepto de sí mismo en el hogar, adquiere el concepto de la familia en el hogar, y cuando en el hogar hay parámetros y limitaciones y reglas y disciplina, los hijos aprenden que no son ellos mismos la ley. Aprenden que tienen que saber convivir con los demás miembros de la familia, y van aprendiendo respeto a la autoridad. La Biblia dice que un hijo dejado a su voluntad será una vergüenza para sus padres. Busque Proverbios 23, los versos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. Es en el seno del hogar que nuestros hijos adquieren el concepto de Dios. Se hace referencia a Dios como Padre. Y si nuestros hijos no reciben amor, misericordia, gracia y cuidados,
el concepto de ellos acerca de Dios será totalmente torcido. La familia es la unidad básica de la sociedad, y por eso es que Satanás, desde el jardín del Edén hasta nuestros días, ha declarado la guerra a la familia. Por eso es que muchos seriamente preocupados preguntan, ¿hay algún futuro para la familia? ¿Es la familia una institución que continuará existiendo, o llegará a pasar con la familia lo que ha pasado con los mastodontes y los dinosaurios que han desaparecido? ¿Se volverá la familia solo una reliquia de otra época? Mi amigo, hay ciertas cosas en la vida que son absolutamente no negociables. Ciertas cosas que debemos aprender si es que queremos que haya un futuro para nuestras familias. Y si es que no hay un futuro para las familias, entiéndalo muy claramente. No habrá un futuro para nuestra sociedad, no habrá un futuro para nuestros países, no habrá un futuro para el mundo. Bien, el capítulo 5 de Deuteronomio es como una repetición de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Se podría decir que es para reforzarlos. Pero en Deuteronomio 5:29, Dios dice lo siguiente en lo concerniente con su pueblo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios está diciendo que si ellos guardan, cumplen sus mandamientos, habrá un futuro para la familia. Creo que todos conocemos los 10 mandamientos, y cuando digo conocer, admito que esto no significa necesariamente que los obedecemos. Como ya lo mencioné, y usted seguramente lo sabe muy bien, los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Pero quiero que veamos Deuteronomio 6, desde el verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Aquí Dios está hablando del futuro para la familia. Ahora, ¿por qué debemos guardar, obedecer y cumplir sus mandamientos? El final del verso 2 tiene la respuesta. Para que tus días sean prolongados. Veamos el verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El verso 4 es tal vez el más importante para un judío ortodoxo, o el más importante en las Escrituras. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora quiero que note cuidadosamente lo que entonces se le dijo a Israel, y lo que se nos dice a nosotros en la actualidad, desde el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que Dios dice que debemos hacer para el futuro de la familia. Por lo tanto, debemos instruir a nuestros hijos para que como familia, como sociedad, como nación, tengamos un futuro. Al respecto, quiero que note algunos puntos muy importantes. Primero, el hogar es la universidad de la vida. Dios dice que sus mandamientos deben ser enseñados en el hogar, en el seno de la familia. Dios no dio estos mandamientos al gobierno, aunque los gobiernos deberían guiarse por ellos. Dios no dio estos mandamientos a la industria, aunque todos los industriales deberían aprender de ellos. Dios no dio estos mandamientos al sistema educativo, aunque la educación puede beneficiarse de ellos.
Dios dio estos mandamientos a la familia. Entiende el texto y el contexto para que no tenga ningún pretexto. El plan prioritario de Dios es que la fe debe ser transmitida de los padres a los hijos. Nuestros hijos deben ver nuestra fe en Dios, en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos. La atmósfera o medio ambiente en el cual nuestros hijos crecen debe estar saturada de piedad, basada en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Y porque la familia es el centro, el corazón, el núcleo, el diablo ha declarado una guerra feroz y sin cuartel contra la familia. Segundo, los padres son los profesores en esta universidad. Los padres, y con esto quiero decir papá y mamá, son los profesores. Mire la primera parte del verso 7. Y las repetirás a tus hijos. En algunas versiones bíblicas, la palabra repetirás está traducida muy correctamente como enseñarás. ¿Sabe lo que muchas veces es un delincuente juvenil? Es un jovencito o una jovencita tratando de actuar como sus padres. Muchas veces hablamos de hijos irresponsables cuando el verdadero problema son los padres irresponsables. Padres y madres que no hacen lo que deberían hacer como padres y han botado a la basura sus responsabilidades. Ahora, como profesor o profesora en esta universidad de la vida, ¿qué cualidades y calificaciones debe tener? El verso 5 lo dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿Lo ve? Esto es un requisito indispensable para ser un profesor o profesora en la universidad de la vida. Ustedes como padres, como profesores, deben entender lo siguiente: hay un control central en cada hijo, y usted no puede controlar el control central de su hijo o de su hija, porque ellos son los que controlan ese control central. ¿Sabe qué? Dios no va a pasar por encima de ese control. Porque Dios no va a forzarle ni a usted, ni a sus hijos, ni a nadie a comportarse de cierta forma. Dios le capacitará para eso, Dios le guiará. A Dios le gustará que usted haga ciertas cosas, pero en última instancia, usted es quien decide. Por lo tanto, una de las cosas más sabias que usted debe aprender es que usted no puede tomar decisiones por sus hijos. Es cierto, lo puede hacer cuando son pequeños y los puede guiar. Pero llega un momento en la vida de nuestros hijos en el cual ellos deben tomar sus propias decisiones. Usted toma sus propias decisiones. Nunca fije metas u objetivos para los demás, porque usted no puede controlar el control central de nadie. Yo tengo deseos para mis hijos y tengo deseos para mis nietos. ¿Sabe lo que deseo para ellos? Que amen a Dios con todas las fuerzas de su ser, que vivan vidas puras, piadosas y honestas, que nos amen a Joyce y a mí, sus padres, que nos amen nuestros nietos, que se amen entrañablemente los unos a los otros y que Dios les use poderosamente. Ese es el deseo de mi corazón y mi oración por ellos. Mi esposa y yo oramos diariamente por ellos, nombrando a cada uno de ellos. Yo tengo deseos para mis hijos y nietos, pero tengo metas para mí mismo. Mi meta es ser un buen padre. He determinado en mi mente que quiero ser un buen padre, porque puedo tomar esa decisión yo mismo. Así como me decidí por Jesús, así como decidí que por la gracia de Dios sería un buen padre y que amaría a Dios con todo mi corazón. Así que la calificación o cualidad para ser un buen profesor en la universidad de la vida es amar a Dios con un amor sincero, sin mediocridades. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros que amamos a Dios honesta
sincera y apasionadamente. Y recuerde que los hijos pueden detectar una falsedad en forma intuitiva. Sus hijos saben que usted no es perfecto, pero también saben que usted ama a Dios con todo su corazón, porque vive y actúa motivado por ese amor. Y usted debe amar a Dios no solo con su corazón, sino también con su alma, o sea, con su ser interior. De paso, permítame decir que si usted quiere saber si ama a Dios con toda su alma, hay dos cosas que debe examinar: su chequera o su cuenta de ahorros y su agenda. La primera para saber en qué está invirtiendo el dinero, y la segunda para saber en qué o cómo invierte su tiempo, para saber qué es lo que realmente tiene importancia para usted. Sus hijos deben saber que no hay ningún rincón en su vida que tenga el rótulo de privado, aún para Dios. Y esto tiene que ver con lo que lee, la música que escucha, sus canales favoritos en la televisión, las páginas de la internet que consulta, las diversiones que tiene, etc. Comenzaré haciendo un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior en relación con el futuro de la familia. Dije que la familia es la unidad básica de la sociedad y por eso es que Satanás, desde el jardín del Edén hasta nuestros días, ha declarado la guerra a la familia. Por eso es que muchos seriamente preocupados preguntan: ¿hay un futuro para la familia? ¿Es la familia una institución que continuará existiendo? ¿O llegará a pasar con la familia lo que ha pasado con los mastodontes y los dinosaurios que han desaparecido? ¿Se volverá la familia solo una reliquia de otra época? Amigo, hay ciertas cosas en la vida que son absolutamente no negociables. Ciertas cosas que debemos aprender si es que queremos que haya un futuro para nuestras familias. Y si es que no hay un futuro para las familias, entiéndalo muy claramente, no habrá un futuro para nuestra sociedad, no habrá un futuro para nuestros países, no habrá un futuro para el mundo. Y vimos ya dos principios importantes. Primero, el hogar es la universidad de la vida. Y segundo, los padres son los profesores en esta universidad. Tercero, los 10 mandamientos son el plan de estudios. En el capítulo 5 de Deuteronomio tenemos los 10 mandamientos. Y en el capítulo 6 dice que los padres deben enseñar esos mandamientos y estatutos a sus hijos y nietos. Ahora, permítame decir algo en forma muy enfática. Los 10 mandamientos no son accidentales ni incidentales, son fundamentales, dados primordialmente a los padres para que los enseñen a sus hijos y nietos en el seno de la familia. Estos mandamientos son sólidos como el acero, pero no son frías y rígidas restricciones. Son leyes liberadoras de vida. Son las paralelas sobre las cuales el tren de la vida con el núcleo de la familia debe recorrer. En la actualidad, muchos cristianos evangélicos están molestos y se quejan porque los 10 mandamientos ya no se exhiben en los salones de clases de escuelas y colegios. Y estoy de acuerdo en que eso es muy triste. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen los 10 mandamientos en la sala o el dormitorio de sus hijos, o aunque sea en el garaje o el sótano de su casa, o en algún lugar en donde constantemente todos los miembros de la familia puedan leerlos? Al respecto, Dios les dio a los israelitas órdenes concretas y precisas. Veamos Deuteronomio 6:9. Y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. ¿Para qué? Pues para que todos los miembros de la familia, al salir de la casa o al entrar en la casa, pudieran leerlos. Dios nos ha dado los 10 mandamientos como directrices espirituales y morales, y nunca tendremos familias exitosas a menos que les enseñemos los parámetros divinos a nuestros hijos y nietos. Mi amigo, en la sociedad actual en la que vivimos,
No es suficiente el decir a nuestros hijos, porque yo lo digo. Más bien con la Biblia en la mano debemos decirles, mira, hijo o hija, esto es lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, esto no significa que usted no ponga ciertos límites. Porque si nuestros hijos no tienen ciertas reglas, ciertas restricciones, van a crecer con un sentido de inseguridad. Y desde ya debo decirles que ellos empujarán y probarán esos límites. Eso es normal y natural, y no hay nada de malo en eso. Eso es instintivo en la vida. Así que, no se sorprenda ni se escandalice, ni piense que sus hijos están tratando de pisotear su autoridad cuando ellos empujan esos límites. Están tratando de ver cuán firme es usted en hacer respetar esas reglas. Oh, es cierto, se enojarán con usted, le llamarán anticuado, fuera de moda, incluso le dirán que le odian. Pero íntimamente le admirarán porque usted hace cumplir los límites impuestos y en cierta forma les ayuda a tener disciplina en sus vidas. Permítame añadir algo más al respecto. Una vez que ha hecho conocer a sus hijos cuáles son los límites, no tiene que estar luchando siempre con sus hijos para que los cumplan. Usted, en consejo familiar, les dice, hijos, en este hogar tenemos ciertos límites, ciertas reglas, por las cuales nos regimos todos. Así ellos saben que esos límites no tienen una dedicatoria especial para ellos, y pudiera ser que los acepten con gusto y hasta con agradecimiento. Pero si usted no establece sus límites, será un largo y arduo camino el que recorrerá en la educación de sus hijos, y cada vez que ellos argumenten con usted irá bajando sus estándares, porque no puso límites y reglamentos claros y definitivos desde un principio. Los 10 mandamientos son, pues, el plan de estudios. Cuarto, los hijos son los estudiantes. El verso 7 dice, ese plan de estudios debe ser enseñado a nuestros hijos. ¿Cuándo hay que enseñarles eso? Pues lo más tempranamente posible y en todo lugar. Y hablarás de ellas, o sea, de las palabras de Jehová, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. En simple español, eso significa siempre. Ahora, siendo que nuestros hijos son los estudiantes, necesitan saber que ya están inscritos en esta universidad de la vida. Y están inscritos desde muy, muy temprana edad. Francisco Javier fue un muy conocido educador católico, y él alguna vez dijo, permítanme educar a sus hijos hasta los 7 años de edad. Después de eso, les puede enseñar cualquiera. Lo que está diciendo es que el carácter de un niño o una niña está formado para cuando cumple sus 7 años de edad. Una señora le preguntó a su pastor, Pastor, ¿cuándo debo empezar el entrenamiento espiritual de mi hijo? Y el pastor a su vez le preguntó, ¿y qué edad tiene su hijo? Ella le dijo, pues, tiene 5 años de edad. Y el pastor, sin ningún titubeo, le dijo, hermana, usted está atrasada 5 años. Y yo diría 5 años y 9 meses, porque los hijos deben ser entregados a Dios antes de que nazcan. Dios le ha dado a usted hijos para que los críe, los eduque e instruya. Ese es su sagrado deber y responsabilidad. No es la responsabilidad ni del gobierno ni de la iglesia, de la denominación que sea, el criar a sus hijos. Quinto, la vida es el laboratorio. Veamos nuevamente Deuteronomio 6, los versos del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo se debe enseñar la palabra de Dios? Primero, la palabra de Dios debe ser enseñada convincentemente. ¿Qué es lo que dice el verso 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y no se necesita ser un científico para entender que si la palabra de Dios no está en su corazón, pues usted no tiene nada para enseñar. Porque como bien dice el refrán popular, nadie puede dar lo que no tiene, ni enseñarlo. Aunque ahora, en nuestro mundo actual, se puede hacer lo primero, y con falsos diplomas académicos, aún los ignorantes están enseñando su ignorancia. Si usted como padre o como madre creyente quiere enseñar honestamente a sus hijos y nietos la palabra de Dios, primero asegúrese de que usted en la tierra. La generación de los rectos será bendecida. ¿Sabe que mi esposa y yo no solo oramos por nuestros hijos y nietos, sino también por nuestros bisnietos? Aunque a lo mejor no lleguemos a conocerlos en la tierra. Porque ellos serán nuestra semilla, nuestros descendientes en este mundo. Segundo, la palabra de Dios debe ser enseñada creativamente. El verso 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y no es cuestión de que usted y su familia súbitamente se vuelvan religiosos, y tratan de aprender a toda velocidad algunas cosas de la palabra de Dios. Tratan de lograr en una semana o en un mes lo que toma toda una vida: conocer la palabra y la voluntad de Dios. Hay que ser creativos en la enseñanza de todo el consejo de Dios. No lea usted solo la Biblia, a menos que sea parte de sus devociones personales. Pero cuando está con toda su familia, asigne a cada miembro de su familia, incluyendo a los hijos que ya saben leer, una porción bíblica o un versículo. Cuénteles historias bíblicas, como cosas reales y verídicas, y no como relatos de ciencia ficción. Invente juegos bíblicos, memorice versículos, escuche con su familia buena música cristiana, asista con sus hijos a conciertos juveniles que no sean solo un espectáculo tipo Hollywood, sino que sea algo que en verdad trae honor y gloria a Dios. Si quienes no conocen a Dios son tan creativos al presentar sus ideas en todos los niveles de la actividad humana, ¿somos nosotros, llenos del Espíritu de Dios, menos creativos que ellos? Hay que enseñar la Biblia creativamente. Tercero, hay que enseñar la palabra de Dios consistentemente. ¿Cuántos de ustedes son consistentes y diligentes enseñando, instruyendo a sus hijos? Busque Isaías 28, los versos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Mi amigo, esa es la forma de enseñar la palabra de Dios. Ahora reconozco que esto no es nada fácil, pero ninguna cosa que realmente vale la pena es fácil. Pero la fuerza acumulativa de esta forma de enseñanza será extraordinaria, con dividendos espirituales eternos. Cuarto, hay que enseñar la palabra de Dios conversacionalmente. El versículo 7 dice, y hablarás de ellas. No es cuestión simplemente de decir palabras, sino que esas palabras sean parte inteligente de nuestras conversaciones. Y si ustedes son padres o ya son abuelos que conocen a Dios, encontrarán cada oportunidad, cada día, para conversar con otros acerca de la palabra de Dios. Pero
Por sobre todas las cosas, no administre la palabra de Dios como si es que estuviera cerca de la palabra de Dios. Verá, la fe es captada tanto como es enseñada. ¿Ha notado cuán fácilmente aprendemos lo malo y negativo? ¿Y qué esfuerzo nos cuesta aprender lo bueno y positivo? Cuide sus palabras. Si tiene hijos, recuerde que sus oídos lo escuchan todo, aunque a veces, especialmente cuando les ordenamos hacer algo, parece que fueran totalmente sordos. Y finalmente, cuando esté enseñando la palabra de Dios, sea ilustrativo y práctico. Mire lo que dicen los versos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos, sobre todo los ortodoxos, tienen unas pequeñas cajitas llamadas filacterias, que contienen porciones de la Biblia. Las llevan sobre la frente entre sus ojos. ¿Por qué lo hacen? Porque para ellos esto tiene un significado muy profundo, que algo debe enseñarnos a nosotros. La palabra de Dios entre sus ojos sobre la frente simboliza que todo lo que uno piensa debe estar controlado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios amarrada en la mano quiere decir que cualquier cosa que uno haga debe estar dirigido por la palabra de Dios. Pero aquí hay un principio muy importante. La palabra de Dios debe ser evidente. Mire lo que dice el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, la atmósfera de su hogar debe prácticamente enseñar la palabra de Dios. Sí, Dios ha prometido un futuro para su familia, pero depende de los padres, porque es su responsabilidad el enseñar a sus hijos la palabra de Dios. El pastor, la iglesia, los maestros de la escuela dominical, programas radiales como este que está escuchando, son de alguna ayuda. Pero el gran problema que existe en nuestro mundo moderno son los padres y madres que no cumplen con la responsabilidad que Dios les ha dado como padres. Los hijos no encuentran en sus padres el ejemplo que deben imitar. Y una sociedad que diariamente trata de eliminar todo vestigio de Dios y de su palabra del contexto cotidiano no es el mejor ejemplo para nuestros hijos. ¿Tiene usted un propósito para vivir y una esperanza para morir? ¿Quiere tener poder espiritual en su vida? Todo llega cuando Jesucristo es una realidad en nuestra vida. Si esto no es cierto en su vida, le invito a orar conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que me amas y quieres perdonarme y salvarme. Y yo necesito ambas cosas, perdón y salvación, porque soy un pecador. Y mi pecado lo que merece es tu juicio.